El Coliseo Celestial de Dragsepne colgaba en el vacío del espacio como el delirio febril de un arquitecto, con agujas cristalinas y arcos que desafiaban la gravedad, que de alguna manera lograban parecer a la vez increíblemente antiguos y sospechosamente nuevos, muy parecidos a ese tío que se somete a cirugía estética, pero insiste en quiz solo por los buenos genes. La estructura irradiaba una majestuosidad artificial que no engañaba a nadie, excepto a aquellos que deseaban desesperadamente ser engañados, lo que casualmente describía aproximadamente al 87% de la audiencia reunida. El torneo de combate entre intereses se celebraba una vez cada 50 años estándar, lo que era suficiente para que la mayoría de las especies olvidaran lo decepcionante que había sido el anterior. Los registros históricos describían el evento como la cumbre de la destreza física y la brillantez táctica en toda la galaxia conocida. Pero los registros históricos también afirmaban que los carnívoros gorgolianos eran unos entusiastas, culinarios incomprendidos, así que tal vez el escepticismo estaba justificado. No obstante, representantes de más de 300 especies se habían reunido para presenciar lo que los materiales promocionales denominaban la prueba definitiva de la superioridad evolutiva. Las rondas clasificatorias habían reducido el número de participantes a solo 16. Cada uno de los cuales representaba a su especie con cualquier combinación de habilidades naturales, mejoras tecnológicas y sustancias para mejorar el rendimiento, que su fisiología y ética cultural les permitían. La delegación serrayana zumbían de expectación, sus alas translúcidas creando un zumbido constante que sonaba sospechosamente, como las apuestas que se recalculaban en tiempo real. Los morovianos, por su parte, mantuvieron la reputación de estoicismo de su especie, apareciendo completamente inmóviles, una hazaña impresionante, solo empañada por la expulsión nerviosa ocasional de esporas defensivas cada vez que las pantallas del estadio mostraban repeticiones de combates especialmente violentos, y ahora anunciaban al anfitrión del torneo, un ventrusiano cuyas 7 bocas hablaban en perfecta sincronía, creando un inquietante que aparentemente se consideraba el colmo de la sofisticación en materia de retransmisiones. Nos preparamos para nuestro último combate clasificatorio. El ganador se enfrentará al campeón invicto. Al mencionar al campeón, el estadio estalló en una cacofonía de sonidos que iban desde los aplausos tradicionales hasta el ritual de sacudir los huesos y liberar feromonas, lo que probablemente constituiría varios delitos graves en planetas más regulados. El actual campeón, una masa de músculos de 2,5 metros de altura, conocida como Grugmar, desestimó la adoración con un gesto despectivo de su antebrazo dentado. Había ostentado el título durante 3 torneos consecutivos, lo que significaba que desmantelado sistemáticamente a sus oponentes durante más de 1 siglo y medio. Su especie, los Crackback, era famosa por sus habilidades naturales para el combate, ya que había evolucionado en un mundo en el que incluso la vida vegetal había desarrollado capacidades ofensivas por puro rencor planetario. La última eliminatoria continuó. El locutor determinará quién se enfrentará a nuestro campeón en el cuadrante rojo, en representación del colectivo Ursen. Tenemos a Borbak, la montaña, una enorme figura Ursign que entró pesadamente en la arena, con casi 2,7 metros de altura y un abrigo de piel gruesa que había sido teñido ritualmente con la sangre de sus anteriores oponentes. La multitud rugió su aprobación. Los Urs eran los favoritos del público, ya que combinaban la fuerza bruta con un peculiar código de honor que incluía elaboradas danzas previas al combate y banquetes posteriores, en los que a menudo se servían partes del oponente derrotado, si la biología y las normas locales lo permitían. En el cuadrante azul, el locutor continuó con la voz baja, en lo que podría haber sido un intento de crear tensión dramática, pero que más bien pareció indigestión. Representando a Tierra, tenemos un humano. El silencio que siguió fue tan profundo que varias especies con sentidos auditivos mejorados
Informaron haber oído las fluctuaciones cuánticas de la propia realidad. Una esbelta figura entró en la arena. El humano medía 1,70, nada llamativo, sin armas biológicas, adaptaciones defensivas ni características físicas intimidatorias que distinguieran a la mayoría de los competidores. Su cabello oscuro estaba recogido en un sencillo peinado, utilitario, y su expresión sugería un interés moderado más que sed de sangre previa al combate. «Ya está», susurró un alfacenti a su vecino, cuyos 5 ojos parpadeaban confusos. Pensaba que quizá enviarían a uno modificado, ya sabes, con implantes o algo así. Quizá sea una táctica psicológica, respondió su compañero, que parecía inofensivo antes de desatar alguna habilidad oculta, o quizá interrumpió un saquiano que pasaba por allí con la franqueza característica de una especie evolucionada a partir de avalanchas sensibles. Son unos idiotas. Las apuestas se ajustaron inmediatamente y las probabilidades de que el humano alcanzara tal nivel llegaron a ser tan astronómicas que varios sistemas de apuestas automáticos se colapsaron al intentar calcular los posibles pagos. En la plataforma de observación VIP, los representantes del Consejo Galáctico observaban con diversos grados de interés y desdén. «Recuérdame otra vez por qué permitimos que la Tierra participara», preguntó el embajador Seruk, cuya forma, gelatinosa, se ondulaba con una diversión apenas disimulada. «Por necesidad política», respondió el embajador Tun, un antiguo moroviano cuya especie se comunicaba mediante cambios controlados en la pigmentación de la piel. Los patrones que se formaban en su rostro se traducían aproximadamente como resignación burocrática mezclada con una leve indigestión. «Llevamos tiempo solicitando la membresía plena en el Consejo. La participación en este torneo fue un compromiso para mantenerlos tranquilos durante otro siglo más o menos». «Bueno, al menos debería ser entretenido», gorgoteó Cyril Gurgled, de la misma manera que es entretenido ver una bola de gravedad rodar por una pendiente. Breve, predecible, pero de alguna manera satisfactorio. En la arena, los preparativos para el combate continuaban. Borbak realizaba el ritual tradicional de su especie antes del combate, que consistía en una elaborada serie de poses y gruñidos que, para el ojo inexperto, podrían confundirse con el individuo que sufre una indigestión particularmente agresiva. Mientras tanto, la humana realizó algunos estiramientos sencillos y comprobó la flexibilidad de su traje reglamentario para el torneo. «Este combate se regirá por las reglas estándar del torneo», explicó el locutor, más para los espectadores de toda la galaxia que para los propios competidores. «La victoria se consigue mediante la incapacitación, la rendición o, digamos, la eliminación permanente del circuito competitivo». El humano asintió con calma mientras Borbak lanzaba un rugido que hizo que varios espectadores de las primeras filas perdieran el conocimiento solo por las vibraciones subsónicas. «Competidores, a sus posiciones». El enorme suelo de la arena, compuesto por un nanocompuesto autorreparable que podía adaptarse a diferentes preferencias gravitatorias y necesidades atmosféricas, se desplazó sutilmente a medida que se establecían los parámetros ambientales. La gravedad se fijó en 1.1, estándar terrestre, una ligera desventaja para el humano, pero considerada un compromiso justo dada la gravedad natal de los ursanos de 1,8. Comenzó Orbak, que no perdió tiempo en cargar a través de la arena, con una velocidad sorprendente para una criatura de su masa. La multitud se inclinó hacia adelante colectivamente, al menos aquellos que tenían la capacidad física para hacerlo, anticipando el rápido y decisivo fin de la participación de la humanidad en el atletismo galáctico. Breve participación en el atletismo galáctico. Lo que sucedió a continuación provocó el mal funcionamiento de varios dispositivos de grabación debido a la improbabilidad del suceso. El humano esperó hasta el último momento posible y luego se apartó ligeramente hacia un lado, no lo suficiente para evitar la embestida por completo, pero sí lo justo para redirigirla. Cuando Borv pasó a toda velocidad, ella colocó una
Le agarró por el antebrazo y utilizó su propio impulso para lanzarlo por los aires, haciendo que cayera rodando por el suelo de la arena. El Ursen se recuperó rápidamente y se giró con un gruñido de confusión más que de dolor. Esto no formaba parte del guión previsto. Interesante, comentó Atran, observando cómo se dilataban los ojos compuestos de sus compañeros. El humano parece entender los principios básicos de la física. ¡Qué inesperado! Durante los siguientes 7 minutos, el público fue testigo de lo que solo podía describirse como una coreografía de frustración. Cada vez que Borbak atacaba el humano, parecía estar en otra parte, redirigiendo la fuerza de la enorme criatura contra sí misma. Con un mínimo esfuerzo nunca atacaba directamente, nunca intentaba igualar la fuerza contra. ¿Qué es esta técnica?, preguntó un general cenobiano, con su exoesqueleto metálico haciendo clic por la agitación. ¿Dónde están los ataques, las maniobras ofensivas? Creo que los humanos lo llaman judo o algo similar, respondió su ayudante. Una antigua metodología de combate basada en utilizar la fuerza del oponente contra él. Eso no es luchar, protestó el general. Eso es solo física inteligente, sí, admitió el ayudante. Eso parece ser lo que está pasando en la arena. Borbak estaba cada vez más enfurecido. Sus ataques se volvieron menos estratégicos y más impulsados por la frustración, lo que solo facilitaba a la humana redirigirlos. La enorme criatura estaba básicamente derrotándose a sí misma. Su propio poder se estaba convirtiendo en su mayor debilidad. El estado de ánimo de la multitud pasó de la expectación a la confusión y a una fascinación a regañadientes. Aquello no era el espectáculo sangriento que esperaban, pero había algo casi hipnótico en ver a un ser que era una quinta parte del tamaño de su oponente desmontar sistemáticamente todos sus ataques. Finalmente, tras una carga especialmente agresiva que hizo que Borbak se estrellara contra la pared de la arena con tanta fuerza que agrietó el material supuestamente indestructible. El Ursen se tambaleó hacia el centro de la arena, visiblemente desorientado. El humano se acercó con cautela, rodeando a su oponente. Borbak lanzó un ataque desesperado y descoordinado que ella esquivó fácilmente. Entonces, con una sincronización que sugería una suerte increíble o un cálculo aterrador, asestó un único golpe preciso justo debajo de la oreja izquierda del Ursen. Borbak se quedó paralizado, con su enorme cuerpo rígido y los ojos muy abiertos en lo que parecía ser un estado de shock total. Luego, con la dramática sincronización de un artista mediocre, se derrumbó en el suelo. El silencio volvió a descender sobre la arena. Una vez más, la humana se quedó de pie junto a su oponente caído, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones controladas, pero por lo demás sin mostrar signos externos de esfuerzo. Miró hacia el equipo médico, que se apresuraba a entrar. En el campo, les hizo un gesto con la cabeza que parecía comunicar que el Urserson se recuperaría y luego caminó tranquilamente hacia la salida. ¿Qué acaba de pasar?, logró decir finalmente el locutor, que por fin había conseguido que sus 7 bocas, que por una vez hablaban al unísono, confundidas. En la enfermería, el Ursen recuperó la conciencia bajo el examen perplejo de 3 xenobiólogos diferentes. Puntos de presión, explicó el médico jefe, un voltraquiano cuyos 6 apéndices tentaculares le permitían realizar escáneres médicos, documentar y consumir una bebida estimulante al mismo tiempo. La humana había identificado de alguna manera una vulnerabilidad neurológica en la fisiología de los ursanos, que había provocado un cortocircuito temporal en sus funciones motoras. Pero ¿cómo podía saber eso?, exigió el director del torneo. Ni siquiera compartimos esa información con otras especies. La piel del médico pasó de su tono azulado habitual a un púrpura pensativo. Quizás estudiaron a los Urs, que forman parte de la comunidad galáctica desde hace más de 3 siglos y cuyos datos fisiológicos existen en bases de datos académicas. ¿Quiere decir que estaban preparados?, preguntó el director, que parecía ofendido por la idea. Un enfoque novedoso, sin duda.
respondió el médico, asintió secamente. La noticia de la victoria de los humanos se extendió por el Coliseo más rápido que un virus pirayano en una orgía interespecie. Las apuestas se desataron y varias casas de apuestas se declararon en quiebra en el acto. Más significativo aún, la próxima final se convirtió de repente en el centro de una atención sin precedentes en la sala de preparación humana. Una habitación espartana diseñada sin tener en cuenta la comodidad psicológica ni las preferencias estéticas. El competidor estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo y los ojos cerrados en lo que parecía ser meditación. La puerta se abrió para dejar entrar a un funcionario del torneo de aspecto agitado. Está programado que se enfrente al campeón Germar en exactamente 2 horas, anunció el funcionario, logrando sonar aburrido y acusador al mismo tiempo. Hay 17 exenciones de responsabilidad diferentes que requieren su firma biométrica. La humana abrió los ojos. En realidad, solo tengo que firmar 3. El resto solo se aplican a especies con capacidades regenerativas o múltiples nodos de conciencia. El funcionario parpadeó con sus 4 ojos en secuencia, un signo de irritación en su especie. Ha leído el reglamento del torneo, las 973 páginas, confirmó ella, incluidas las enmiendas de la demanda por discriminación regaliana de hace 3 décadas. La piel del funcionario se oscureció ligeramente. Firme las exenciones. A medida que se acercaba la final, la atmósfera en el Coliseo pasó de la mera emoción a algo parecido al fervor religioso. Lo que había comenzado como una supuesta ejecución se había transformado en el evento competitivo más intrigante de los últimos tiempos. El embajador Surielk se encontró prestando atención durante el análisis previo al combate. Su forma gelatinosa se solidificó ligeramente en concentración, una respuesta fisiológica que su especie solía reservar para la reproducción inminente o para una legislación fiscal particularmente atractiva. La pregunta pontificó un analista deportivo centurión con la excesiva confianza característica de los seres con sistemas nerviosos de respaldo, era si las tácticas de los humanos funcionarían contra un caveback. Grubmar no solo es más fuerte que los Ursen, sino que tiene más habilidad técnica y posee una armadura natural, además de esas glándulas de toxinas, añadió su coanalista servicial. No te olvides de las glándulas de toxinas. ¿Cómo? ¿Podría? Respondió secamente el primer analista. Las has mencionado en todas las retransmisiones. Son órganos fascinantes capaces de producir 17 neurotoxinas diferentes simultáneamente. Sí, gracias por ese detalle. Sin duda ayudará a nuestros espectadores a dormir esta noche en la cámara de preparación de los campeones. Grubmar realizó sus rituales previos al combate con una precisión metódica, a diferencia de muchos competidores que se basaban en la intensidad emocional. El campeón Kravak abordó el combate con la eficiencia desapegada de un contable particularmente despiadado que se enfrenta a una auditoría. Su manager, un voltraxiano cibernéticamente mejorado cibernéticamente cuya carrera había sobrevivido a 8 campeones y 3 eventos de extinción, revisó las imágenes del combate anterior de la humana. Se basa en la redirección y la precisión, señaló el manager. No hay ataques directos. Las mandíbulas de Grug chasquearon en lo que podría haber sido diversión o indigestión. Irrelevante. La redirección requiere ventaja. No le daré ninguna. El exceso de confianza ha acabado con la carrera de 16 campeones anteriores, le recordó el manager. El exceso de confianza supone incertidumbre, respondió Brookmere. Aquí no hay ninguna. Cuando llegó el momento del combate final, el Coliseo había alcanzado su capacidad máxima y los revendedores cobraban 1000 voltraxianos por cada entrada, ninguna aquí. Cuando llegó el momento del combate final, el Coliseo había alcanzado su aforo máximo, con los revendedores cobrando lo suficiente por las entradas de última hora como para financiar una pequeña economía planetaria.
El ambiente crepitaba de expectación y de las descargas ocasionales de los voltarianos sobreexcitados en las gradas superiores. Damas, caballeros y seres sintientes no binarios de todas las configuraciones. El locutor comenzó con las 7 bocas, trabajando horas extras para proyectar la solemnidad suficiente. Bienvenidos a la final del 127. O torneo de combate interespecies. La multitud rugió su aprobación creando una ola de... Un sonido que interrumpió temporalmente la gravedad artificial en los asientos más baratos, defendiendo su título por 4ª vez consecutiva, algo sin precedentes, el campeón Grook, que representaba al dominio Kratlark, entró en la arena con una gracia depredadora. Su exoesqueleto blindado brillaba bajo las luces. Medía 2,5 metros de altura y sus brazos primarios y secundarios se arrugaban con los músculos bajo el chiterus natural que cubría su cabeza. Una inquietante combinación de rasgos insectoides y reptilianos giró para contemplar la adoración de la multitud con frialdad clínica y el retador. El locutor continuó con el tono de alguien que anuncia un cambio inesperado en el tiempo en lugar de un competidor que representa a la Tierra. El humano, entró por el lado opuesto, caminando con calma y determinación hacia el centro de la arena. La diferencia de tamaño entre los competidores era aún más pronunciada que en el combate anterior, con el humano apenas llegando a la cintura de Grook en la plataforma de observación diplomática. Los patrones de la piel del embajador Thun cambiaron rápidamente de interés profesional a morbosa curiosidad, con matices de consideración sobre la reserva para la cena. Esto va a ser muy rápido o muy interesante, señaló el embajador, Silk, con el cuerpo ondulando de anticipación. Dada la elección entre presenciar la historia y asistir a mi reunión con la delegación comercial de Octurán, respondió Thun, me inclino por lo primero, esperando lo primero. En la arena se estaban realizando los últimos preparativos, ajustando los controles ambientalesa, los parámetros estándar, una atmósfera y una gravedad que representaban un compromiso entre los mundos de origen de los competidores. Los equipos. Médicos estaban preparados con equipos calibrados para la fisiología de ambas especies, aunque la expectativa general era que solo se necesitaría un juego. Las reglas siguen siendo las estándar, explicó el locutor. Victoria por incapacitación, rendición o reestructuración biológica permanente. No se permiten armas más allá de las adaptaciones evolutivas. Las glándulas tóxicas de Grara latían visiblemente bajo su exoesqueleto, una respuesta fisiológica que el Comité de Reglas había debatido durante 17 polémicas sesiones antes de clasificarla como natural, a pesar de 3 opiniones minoritarias independientes que argumentaban que constituía una guerra química. Competidores, a sus posiciones. El humano y el Groupmar se colocaron en lados opuestos de la zona de combate. Un círculo de 30 mmDE material adaptativo que podía responder a diversos estilos de combate, ajustando su textura y resistencia. A diferencia del Ursen en el combate anterior, Groupmar no hizo ningún movimiento inmediato para atacar, sino que comenzó a dar vueltas lentamente con sus 4 ojos, siguiendo cada movimiento del humano con atención depredadora. Esta no era una criatura que dependiera solo de la fuerza. Los Kratbak eran depredadores emboscados por diseño evolutivo, pacientes y calculadores. El humano igualó sus movimientos manteniendo la distancia mientras estudiaba a su oponente durante casi 2 minutos. Dieron vueltas sin enfrentarse, creando una tensión en el público que se manifestó en una inclinación colectiva hacia adelante, en especies con la capacidad de mudar espontáneamente la piel por estrés. ¿Qué están haciendo?, susurró un espectador de Alpha Centauri, parpadeando rápidamente con los 5 ojos, confundido. Evaluación estratégica, respondió su compañero, o tal vez danza interpretativa. Las expresiones culturales humanas siguen siendo confusas. Finalmente, Germar atacó, no con el esperado asalto frontal,
sino con un barrido relámpago de sus brazos secundarios, dirigido a las piernas de la humana. Ella saltó para esquivarlo, pero barrido de sus brazos secundarios dirigido a las piernas de la humana. Ella saltó para esquivarlo, pero Grook lo había anticipado y su brazo derecho ya se balanceaba hacia donde ella aterrizaría. El golpe no fue completo, pero suficiente para hacer que la humana tropezara hacia atrás. Un grito de júbilo estalló entre la multitud, seguido inmediatamente por murmullos confusos al darse cuenta de que la humana había logrado rodar con el impacto, reduciendo lo que debería haber sido un golpe que hubiera puesto fin a la pelea en un golpe de refilón. «Interesante», dijo Grukmar, haciendo chocar sus mandíbulas en lo que parecía un habla entre los de su especie. «¿Has estudiado las técnicas de combate Krathbak?» La humana no respondió verbalmente, sino que reanudó su patrón circular, aunque ahora con un ligero favorecimiento de su lado izquierdo, donde había recibido el golpe. Durante los siguientes minutos, el combate siguió un patrón similar, ataques de sondeo de Grukmar y evasiones defensivas de la humana. A diferencia de su combate anterior, sin embargo, encontró pocas oportunidades para redirigir la fuerza de su oponente. Grukmar estaba demasiado controlado, demasiado preciso, sin comprometerse nunca en exceso en un ataque. En las gradas, el estado de ánimo comenzó a cambiar de la expectación a la decepción. Este combate metódico carecía del espectáculo que la mayoría había venido a ver. «La humana no puede ganar a la defensiva», observó el analista centurión. «Gremar es demasiado paciente, la agotará poco a poco». Como si hubiera oído esta valoración, la humana cambió repentinamente de táctica. En lugar de seguir girando y esquivando, se dirigió directamente hacia Gremar, entrando voluntariamente en su rango de golpeo efectivo. El campeón reaccionó al instante, lanzando con sus antebrazos golpes coordinados diseñados para incapacitar desde múltiples ángulos simultáneamente, pero en lugar de intentar esquivarlos, la humana se adentró en el ataque, acortando aún más la distancia. Lo que ocurrió a continuación fue tan rápido que varias especies de espectadores, con un procesamiento visual más lento, no lo vieron en absoluto. La humana se coló dentro de la guardia de Gmar y su mano derecha golpeó hacia arriba con un movimiento preciso que conectó con un punto donde el exoesqueleto del campeón se unía debajo de su brazo izquierdo principal. Simultáneamente, su mano izquierda asestó lo que parecía ser un simple golpe con la palma abierta en su placa torácica. Ukmar se quedó paralizado. Sus antebrazos, que estaban en medio del ataque, colgaron repentinamente a los lados de su cuerpo. Sus mandíbulas chasquearon rápidamente, pero no produjeron ningún sonido coherente. Sus ojos, los cuatro, se abrieron en lo que parecía ser un shock genuino, y luego, con la simplicidad anticlimática de una unidad de energía que se desconecta, el campeón se derrumbó en el suelo de la arena. El silencio que siguió fue tan absoluto que varias especies adaptadas al vacío revisaron sus trajes ambientales en busca de brechas. La humana se paró sobre el campeón caído, con una postura relajada pero alerta. Después de confirmar que Gremar no se levantaría, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. «Esperen», logró decir finalmente el locutor, con sus 7 bocas trabajando al unísono en un confuso. «¿Qué ha pasado? ¿Ha terminado el combate?» El equipo médico se apresuró a entrar en el campo con su equipo de diagnóstico ya escaneando al campeón caído. El médico jefe levantó la vista con una expresión de puro desconcierto. «Está completamente paralizado», anunció. «Las vías neuronales de todo su sistema motor están interrumpidas». «¿Es permanente?», exigió saber el director del torneo, que ya estaba calculando el posible coste del seguro. «No, es temporal». Pero nunca había visto nada igual. Es como si alguien hubiera reescrito su programación neural con una sola entrada. En la tribuna diplomática, la piel de la embajadora Turabía, pasado por tantos patrones de incredulidad que, sin darse cuenta, había propuesto matrimonio a 2 asistentes diferentes, según los protocolos culturales morovianos. El embajador
Silk gorgoteó con su forma gelatinosa, ondulando con tal agitación que pequeñas gotas de sí mismo salpicaban a los dignatarios cercanos. ¿Cómo lo ha hecho? Desde la puerta, una voz respondió en voz baja. ¡Investiga! Los dignatarios se volvieron para encontrar al humano que estaba allí, que había sido escoltado directamente desde la arena para reunirse con los representantes del Consejo Galáctico, una cortesía tradicional que se extendía a los campeones del torneo. «¿Investigar?», repitió la embajadora Toon, con la piel adoptando un patrón que se traducía aproximadamente como incredulidad cortés, con matices de reconsideración existencial. «Sí», confirmó el humano, entrando en la sala, con la misma calma y determinación que había mostrado en la arena durante los últimos 20 años. «He estudiado los archivos fisiológicos completos de todas las especies sensibles de la base de datos galáctica, con especial atención a las vulnerabilidades neurológicas y los sistemas de puntos de presión, pero eso es información que los embajadores comenzaron a hacer pública y que los humanos completaron para que fuera accesible a cualquiera con credenciales básicas de investigación. Vuestra especie da una enorme importancia a las capacidades físicas, pero sorprendentemente poca a quien podría estar leyendo vuestras revistas médicas. Eso es todo lo que sé». Derrotado, el campeón Garruk preguntó a un diplomático regeliano que había permanecido en silencio hasta ese momento, con sus 3 bocas abiertas en sincronía, incrédulas. «Una alteración neural calculada con precisión», explicó el humano. «Los exoesqueletos Kratvak tienen 5 puntos de unión principales donde los haces neuronales están mínimamente protegidos. Si se golpean en la secuencia correcta con una presión calibrada con precisión, todo su sistema motor se reinicia temporalmente. Pero Grukmar es el guerrero más formidable de la galaxia», protestó el embajador Silk. La expresión de la humana permaneció neutral, aunque algo parecido a la diversión brilló en sus ojos. «Formidable, sí, pero en última instancia sigue estando limitado por la biología. Todos los organismos tienen vulnerabilidades. La clave está en saber dónde encontrarlas». Las implicaciones se posaron sobre la sala diplomática como una espesa niebla. Si los humanos, físicamente insignificantes según los estándares galácticos, habían desarrollado este nivel de conocimiento sobre las debilidades fisiológicas de otras especies, esto nunca se trató del torneo para ti, ¿verdad?, preguntó el embajador Toon, con los patrones de su piel cambiando a una comprensión geopolítica naciente. El torneo era una oportunidad para demostrar un principio que los humanos reconocían, uno que esperábamos que se entendiera sin necesidad de demostraciones más extensas. La amenaza tácita flotaba en el aire con toda la sutileza de una estrella de neutrones en una ceremonia de alineación planetaria. La forma del embajador Silk se solidificó aún más, una respuesta al estrés que requeriría una terapia de rehidratación extensa más tarde. El Consejo, por supuesto, reconsiderará la petición de la Tierra solicitud de membresía plena. «Pensamos que lo harían», respondió la humana con la primera sonrisa genuina que había mostrado desde su llegada. «Nuestro equipo diplomático está preparado para comenzar las negociaciones de inmediato», dijo mientras se daba la vuelta para marcharse. La piel de la embajadora Toon mostraba un patrón de respeto renuente, teñido de un sano temor. Una compleja combinación que no había tenido ocasión de utilizar en más de 3 siglos de servicio diplomático. «Una pregunta tranquila», la llamó la embajadora. «Podrías haber derrotado a Gruk en segundos, ¿no? ¿Por qué alargar el combate?» La humana se detuvo en la puerta. «A veces la lección no está en la victoria», respondió, «sino en asegurarse de que todo el mundo entiende exactamente cómo se ha conseguido». 3 ciclos más tarde, cuando se concedió a la Tierra la membresía plena en el Consejo Galáctico, con una rapidez sin precedentes y, en términos sorprendentemente favorables, muchas especies de toda la galaxia se vieron obligadas a revisar
sus protocolos de seguridad y a reconsiderar sus suposiciones sobre los aparentemente inofensivos bípedos que se habían unido recientemente a la Sociedad Galáctica. La grabación del combate por el campeonato se convirtió en la imagen de combate más estudiada de la historia galáctica, analizada fotograma a fotograma por estrategas militares, xenobiólogos y, en particular, por los nerviosos servicios de Minogues y seguridad diplomática. El mercado de medidas defensivas contra los humanos brevemente colapsó 3 sistemas económicos diferentes antes de estabilizarse en lo que los economistas llamaron la prima de la paranoia. De vuelta en la Tierra, la campeona recibió una acogida curiosamente discreta. No hubo grandes desfiles ni fiestas planetarias en su honor. Solo una ceremonia tranquila en la Academia de Defensa Global, donde volvió a su puesto como instructora de xenoisiología. No lo entiendo. Y se quejó un agregado cultural paxiano que esperaba una respuesta más dramática a tal victoria. Su representante ha demostrado la superioridad de su especie en el escenario galáctico. ¿Dónde está la celebración? ¿El fervor nacionalista? La directora de la academia se limitó a sonreír. El objetivo no era demostrar superioridad, explicó mientras observaba a través de una ventana cómo la campeona dirigía un debate en el aula, sino garantizar que nunca tuviéramos que volver a demostrarla. Mientras tanto, en toda la galaxia comenzó a aparecer un fenómeno curioso. Las solicitudes de especies no humanas para ingresar en las instituciones educativas de la Tierra aumentaron un 7000%. Fueron especialmente populares los cursos de artes, marciales humanas, ciencias médicas y, lo que es más revelador, ética. Los Kravak, en una iniciativa diplomática sin precedentes, propusieron un programa de intercambio cultural centrado en garantías de seguridad mutua y, desde luego, no en un intento de comprender cómo una especie físicamente inferior había humillado tan profundamente a su campeón. La propuesta fue aceptada con lo que los diplomáticos humanos describieron como la gravedad adecuada y sin sonrisas burlonas, y en las instituciones científicas de 1000 mundos, las restricciones de acceso a las bases de datos xenobiológicas se endurecieron de forma repentina y significativa. Se acordó que el siguiente torneo de combate interespecie probablemente presentaría un enfoque muy diferente en cuanto a la preparación, y posiblemente por primera vez en su larga y sangrienta historia, se haría hincapié en las credenciales académicas junto con la destreza física. Después de todo, como decía un popular dicho new exorciano, la fuerza impresiona al cuerpo, pero el conocimiento lo paraliza. El hecho de que este dicho se pronunciara normalmente con una mirada nerviosa hacia cualquier humano cercano era, por supuesto, una coincidencia. 6 meses después del torneo, el Coliseo Celestial de Draknor 7 acogió su primer simposio académico, Interespecie, un evento que atrajo a un público aún mayor que el torneo de combate. La principal atracción fue una serie de conferencias sobre aplicaciones éticas de los conocimientos fisiológicos entre especies impartidas por un panel que, como era de esperar, incluía un número desproporcionado de especialistas humanos. El propio Gorukmar asistió, totalmente recuperado físicamente, pero con una filosofía radicalmente diferente. Se había retirado del combate competitivo inmediatamente después del torneo y en una decisión que provocó que varios ancianos, Kratvak muda prematuramente por la conmoción, se matriculó en un programa de xenobiología en el campus extraterrestre de la Universidad de Oxford. Pasé 3 siglos perfeccionando mis habilidades de combate, explicó a un equipo de documentalistas tras su transición, y fui derrotado por un ser que pasó 2 décadas perfeccionando sus conocimientos. Las matemáticas de la eficiencia parecen claras, un campeón humano. Por su parte, ella declinó educadamente las 17 ofertas de biografía, 43 propuestas de matrimonio de 12 especies diferentes, y una oportunidad de convertirse en la figura divina de una religión recién formada, dedicada al arte sagrado de saber dónde pinchar las cosas.
En su lugar, continuó enseñando, publicó un artículo revolucionario sobre técnicas cruzadas no invasivas y ocasionalmente ejerció como consultora del núcleo diplomático de la Tierra, cada vez más influyente. Quizás el cambio más profundo se produjo en forma de política educativa, galáctica. Las especies que anteriormente habían clasificado cierta información fisiológica como secreto de Estado se encontraron ahora ante una elección: seguir restringiendo el conocimiento y arriesgarse a ser vulnerables a quienes lo adquirieran de todos modos, o abrazar la apertura y desarrollar contramedidas a través de la investigación compartida. El Consejo Galáctico, en un raro momento de previsión que sorprendió incluso a sus miembros más optimistas, estableció el intercambio médico interespecie, un programa que compartía sistemáticamente conocimientos fisiológicos no utilizables como armas, al tiempo que desarrollaba marcos éticos para su aplicación. No podemos impedir que el conocimiento se difunda, reconoció la embajadora Thun en su discurso de apertura, cuyos patrones cutáneos mostraban una adaptación pragmática a los inevitables cambios de paradigma. Pero podemos asegurar que se difunda de manera que cure en lugar de dañar. En 1900, el aniversario del torneo, la audiencia del partido por el campeonato, alcanzó un récord histórico, pero el momento más repetido no fue el golpe decisivo que puso fin al combate, sino los 7 minutos de evaluación preliminar, ahora reconocidos como una lección magistral de ciencia observacional aplicada. En las paredes de las instalaciones de entrenamiento de combate de toda la galaxia, comenzó a aparecer una nueva imagen motivadora: la silueta simple de una mano humana, con la palma abierta y los dedos ligeramente curvados. Debajo, en la escritura que utilizaba la especie local, se leía una frase que se había convertido en una especie de chiste galáctico y una advertencia: antes de luchar, estudia. Antes de estudiar, piensa.